Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una historia que ha conmocionado al mundo del entretenimiento turco. A sus 26 años, Esla Turkolu rompe su silencio dejando al mundo chocado. Si quieres conocer todos los detalles de esta impactante revelación, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido exclusivo. Esta historia cambiará para siempre la forma en que ves a una de las actrices más queridas de Turquía. El 18 de abril de 1999, en el tranquilo distrito de Bornova, Izmir, nació una niña que cambiaría para siempre el panorama televisivo turco. Esla Turkolu llegó al mundo sin saber que su destino estaría marcado por los reflectores y las cámaras. Desde pequeña, Esla mostró una personalidad única. Sus padres notaron algo especial en ella, una capacidad innata para expresar emociones que parecían demasiado profundas para su edad. En el Bornova Atise Guselkan Anatoliani School, sus compañeros recuerdan a una joven reservada pero intensa, que siempre parecía estar observando todo a su alrededor con una curiosidad casi inquietante. Durante sus años de secundaria, algo comenzó a cambiar en Esla. Los profesores notaron que tenía una habilidad extraordinaria para conectar con las emociones de otros estudiantes. Podía hacer reír a sus compañeros en los momentos más difíciles, pero también sabía cuando era necesario simplemente escuchar en silencio. Sus padres nunca imaginaron que su hija se convertiría en actriz. De hecho, Esla tampoco lo sabía. Pero el destino tenía otros planes para ella. Un día, mientras caminaba por las calles de Izmir con apenas 19 años, un director de casting la vio y supo inmediatamente que había encontrado algo especial. «Tiene algo diferente en los ojos», fue lo que dijo ese director años después. Una profundidad que no se puede enseñar ni fingir. En 2018, cuando Esla recibió la llamada para participar en la serie Allama An, Chora Mama, su vida cambió para siempre. Lo que ella no sabía era que esta oportunidad sería solo el comienzo de una historia mucho más compleja y misteriosa de lo que jamás había imaginado. El primer día de grabación, algo extraño ocurrió en el set que marcaría el resto de su carrera. El set de Allama An bullía de actividad aquella mañana de 2018. Esla llegó temprano, nerviosa pero decidida a dar lo mejor de sí en su primer papel televisivo. Lo que no esperaba era que ese día cambiaría no solo su carrera, sino toda su percepción de la realidad. Durante el ensayo de su primera escena, algo inexplicable sucedió. Esla se encontraba interpretando a su personaje cuando, de repente, se sintió completamente desconectada de sí misma. Las emociones que brotaban de ella no eran suyas, sino de alguien más. Era como si otra persona estuviera actuando a través de su cuerpo. El director quedó asombrado. En todos sus años de experiencia, nunca había visto una actuación tan auténtica y poderosa de alguien tan joven e inexperto. Pero Esla sabía que algo no estaba bien. Esa noche, en su apartamento, comenzó a experimentar sueños extraños. En estos sueños, veía escenas de vidas que no eran suya. Mujeres de diferentes épocas llorando, riendo, amando y sufriendo. Al principio pensó que era el estrés de comenzar su carrera actoral, pero los sueños se volvieron cada vez más vívidos y específicos. Una noche, despertó con el nombre Elif grabado en su mente. No conocía a ninguna Elif, pero sentía una conexión profunda e inexplicable con ese nombre. Al día siguiente, durante las grabaciones, uno de los técnicos más antiguos del set se acercó a ella con una expresión de asombro. «¿Sabes que tu forma de actuar me recuerda mucho a Elif Sen?», le dijo. Esla nunca había escuchado ese nombre, pero cuando preguntó quién era, la respuesta la dejó helada. Elif Sen había sido una actriz prometedora de los años 90 que había desaparecido misteriosamente durante las grabaciones de una serie. Su caso nunca fue resuelto, y muchos creían que había muerto en circunstancias extrañas. Esa noche, Esla decidió investigar por su cuenta, sin saber que esta decisión la llevaría por un camino que cambiaría su vida para siempre. La investigación de Esla sobre Elif Sen la llevó a descubrir una historia que la industria del entretenimiento turco había tratado de enterrar durante décadas. Elif no era solo una actriz talentosa, había estado involucrada en algo mucho más profundo y peligroso. En archivos de periódicos antiguos, Esla encontró que Elif había comenzado a hablar sobre presencias en los sets de grabación.
Según sus entrevistas, sentía que estaba canalizando las emociones y experiencias de mujeres que habían vivido tragedias similares a las de sus personajes. Los productores inicialmente pensaron que era una estrategia publicitaria, pero cuando Elif comenzó a proporcionar detalles específicos sobre casos reales de mujeres desaparecidas que nunca habían sido reportados públicamente, las cosas cambiaron dramáticamente. Esla descubrió que Elif había estado trabajando en secreto con investigadores privados para resolver casos fríos de mujeres desaparecidas. Su habilidad para conectar emocionalmente con estas historias no era solo talento actoral, era algo sobrenatural que la había convertido en una amenaza para ciertas personas poderosas. La noche antes de su desaparición, Elif había llamado a su mejor amiga diciendo que había descubierto algo que cambiaría todo. Tenía evidencia sobre una red de tráfico que involucraba a figuras prominentes de la industria del entretenimiento. Al leer esto, Esla sintió un escalofrío. Los sueños que había estado teniendo no eran casuales. De alguna manera, estaba conectada con Elif y con las mujeres cuyas historias ambas habían canalizado. Decidió visitar el último lugar donde Elif había sido vista, un antiguo estudio de grabación en las afueras de Estambul que ahora estaba abandonado. Lo que encontraría allí la aterrorizaría, pero también confirmaría sus sospechas más profundas. Cuando llegó al lugar, no estaba sola. Alguien la había estado siguiendo, y esa persona tenía respuestas que Esla necesitaba desesperadamente. El estudio abandonado se alzaba como un fantasma de hormigón y cristales rotos bajo la luz de la luna. Esla sintió que cada paso que daba la acercaba más a una verdad que tal vez no estaba preparada para enfrentar. Pero la presencia que había sentido siguiéndola la inquietaba más que el lugar tenebroso. «No deberías estar aquí», dijo una voz masculina desde las sombras. Esla se giró bruscamente y vio la silueta de un hombre de mediana edad que se acercaba lentamente. Sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y miedo. «¿Quién eres?», preguntó Esla, tratando de mantener la calma. El hombre se presentó como Kemal Ersoy, ex investigador privado que había trabajado con Elif Sen en sus últimos días. Había estado observando a Esla desde que comenzó a investigar el caso. «Elif no desapareció por casualidad», le reveló Kemal. «Descubrió algo que puso en peligro a personas muy poderosas. Y ahora tú estás siguiendo exactamente sus pasos». Kemal le contó que Elif había desarrollado una habilidad única para conectar con las experiencias traumáticas de mujeres desaparecidas. A través de esta conexión, había identificado patrones que la policía había pasado por alto durante años. Había una red, continuó Kemal, una organización que se aprovechaba de mujeres jóvenes en la industria del entretenimiento. Elif tenía nombres, lugares, evidencia. La noche que desapareció, iba a entregarlo todo a la prensa. Esla sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sus propios sueños, sus conexiones emocionales inexplicables con personajes femeninos, su habilidad natural para la actuación, todo comenzaba a tener un sentido aterrador. «¿Por qué me dices esto?», preguntó Esla. Kemal la miró con una mezcla de compasión y urgencia. «Porque tienes el mismo don que ella. Y porque creo que Elif encontró una forma de continuar su trabajo, incluso después de». Se detuvo, incapaz de terminar la frase. En ese momento, escucharon el sonido de varios coches aproximándose al estudio abandonado. Los faros de los automóviles iluminaron el estudio abandonado como reflectores de una película de terror. Kemal tomó a Esla del brazo con urgencia. «Tenemos que irnos, ahora», susurró, guiándola hacia una salida trasera que conocía del edificio. Mientras corrían por pasillos llenos de escombros y telarañas, Kemal le explicó rápidamente la situación. «Esas personas han estado vigilando a cualquiera que se acerque demasiado a la verdad sobre Elif. Tu investigación los alertó». Lograron escapar por los jardines traseros del estudio, pero Esla sabía que su vida había cambiado para siempre. Ya no podía fingir que nada estaba pasando. Durante las siguientes semanas, se vio obligada a actuar con normalidad mientras grababa sus escenas, pero por las noches, junto a Kemal, continuaba investigando. Fue entonces cuando hizo el descubrimiento que lo cambiaría todo. En el departamento secreto que Elif había mantenido, encontraron un diario oculto. Las páginas revelaban la verdad más impactante. Elif había documentado casos específicos de actrices jóvenes que habían sido víctimas de una red de tráfico.
Pero lo más perturbador era la última entrada del diario. Elif había escrito sobre sus visiones y conexiones emocionales, y había llegado a una conclusión escalofriante: estas habilidades no eran naturales. Habían sido desarrolladas deliberadamente a través de técnicas experimentales de control mental que se estaban probando en actrices jóvenes sin su conocimiento. Somos experimentos, había escrito Elif. Nos han convertido en receptores de trauma para sus propósitos. Esla sintió que el mundo giraba a su alrededor. Todo su talento natural, sus conexiones emocionales profundas, su capacidad para canalizar personajes, ¿había sido todo artificial? Kemal la miró con compasión. Hay más, dijo, señalando hacia una caja cerrada en la esquina del apartamento. Elif dejó instrucciones específicas sobre qué hacer si alguien como tú aparecía. Con manos temblorosas, Esla abrió la caja. Dentro de la caja, Esla encontró documentos que cambiaron todo lo que creía saber sobre su carrera y su vida. Fotografías, expedientes médicos, y lo más perturbador, grabaciones de audio de sesiones que no recordaba haber tenido. Sesión número 47, sujeto ST, escuchó su propia voz en una de las grabaciones, pero sonaba extrañamente vacía, casi robótica. Respuesta emocional a estímulo trauma tipo C, exitosa. Kemal observó su reacción con tristeza. Elif descubrió que varias actrices jóvenes habían sido sometidas a terapias experimentales desde muy temprana edad. Les hacían creer que eran sesiones de preparación actoral. Las fotografías mostraban a Esla a los 16 años en lo que parecía ser una clínica médica, conectada a extraños dispositivos. No tenía memoria de esas sesiones, pero las evidencias eran irrefutables. ¿Cómo es posible que no recuerde nada?, preguntó Esla, sintiendo que su identidad se desmoronaba. Parte del proceso incluía suprimir esos recuerdos, explicó Kemal. Te convertían en una especie de receptor emocional perfecto, capaz de canalizar traumas reales para hacer actuaciones increíblemente convincentes. El último documento en la caja era una carta de Elif dirigida específicamente a la próxima. En ella, Elif explicaba que había logrado romper parcialmente la programación y mantener su conciencia, pero que el precio había sido alto. Si estás leyendo esto, decía la carta, significa que tienes la oportunidad de elegir. Puedes continuar siendo su experimento exitoso, o puedes luchar por recuperar tu verdadero yo. Pero ten cuidado, ellos harán cualquier cosa para proteger su secreto. La carta incluía nombres específicos de personas involucradas en el experimento, y uno de esos nombres hizo que Esla sintiera que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era alguien muy cercano a ella en su carrera actual, alguien en quien había confiado completamente. Y ese alguien había estado observándola desde el momento en que comenzó a investigar sobre Elif. Su teléfono sonó en ese momento. Era una llamada que cambiaría todo. La llamada provenía de un número desconocido, pero cuando Esla contestó, reconoció inmediatamente la voz al otro lado de la línea. Era Alil Ibrahim Seyhan, su compañero de reparto en Emanet, pero su tono era completamente diferente al que conocía. Esla, necesitamos hablar urgentemente. Sé lo que has estado investigando y tu vida está en peligro, dijo Alil con una seriedad que nunca había mostrado ante las cámaras. Kemal le hizo señas para que no revelara su ubicación, pero algo en la voz de Alil la tranquilizó. Acordaron encontrarse en un lugar público al día siguiente. Esa noche, Esla apenas pudo dormir. Los sueños fueron más intensos que nunca, pero esta vez no solo veía a mujeres desconocidas. Veía a Alil en situaciones que no recordaba haber vivido, conversaciones que parecían reales pero que nunca habían ocurrido en su memoria consciente. Al día siguiente, cuando se encontraron en un café discreto en las afueras de Estambul, Alil parecía un hombre completamente diferente. Sus ojos mostraban una preocupación profunda y una vulnerabilidad que nunca había mostrado durante las grabaciones de Emanet. Esla, yo también fui parte del experimento, confesó sin preámbulos. Pero mi papel era diferente al tuyo. Me programaron para ser tu ancla emocional, para mantener tu estabilidad mientras canalizabas los traumas. La confesión la golpeó como un rayo. Todas esas conversaciones naturales, la química instantánea que habían sentido en el set, las declaraciones públicas de Alil sobre su conexión especial, todo había sido artificial. Nada de lo que sentimos era real.
Preguntó Esla, sintiendo que su corazón se rompía. Alil tomó sus manos con desesperación. Eso es lo que quiero descubrir. Cuando comenzaste a investigar sobre Elif, algo cambió en mí también. Empecé a recordar fragmentos de las sesiones, a cuestionar mis propios sentimientos. Alil le reveló que había estado recibiendo órdenes específicas sobre cómo comportarse con ella, qué decir en las entrevistas, incluso qué emociones mostrar. Pero ahora creo que algo salió mal con mi programación. Empecé a sentir cosas reales por ti, y eso los asustó. En ese momento, Esla notó que varios hombres con trajes oscuros habían comenzado a rodear el café. Los hombres de traje se acercaban lentamente, fingiendo ser clientes casuales, pero Esla y Alil sabían que habían sido descubiertos. La situación se había vuelto demasiado peligrosa. «Sígueme», susurró Alil, tomando la mano de Esla mientras se dirigían hacia la cocina del café. El propietario, que parecía conocer a Alil, le señaló una puerta trasera sin hacer preguntas. Mientras corrían por las calles estrechas de Estambul, Alil le explicó que había estado preparándose para este momento durante semanas. Tenía un lugar seguro donde podrían refugiarse temporalmente. ¿Desde cuándo sabes la verdad?, preguntó Esla mientras se escondían en un apartamento abandonado que Alil había preparado. Comencé a sospechar durante las grabaciones de nuestras escenas más emotivas, confesó Alil. Mis reacciones hacia ti eran demasiado intensas, demasiado específicas. Y luego empecé a tener pesadillas sobre laboratorios y doctores. Alil le mostró documentos que había logrado obtener secretamente. Según estos archivos, el proyecto había sido más extenso de lo que Elif había descubierto. No solo involucraba a actrices individuales, sino que estaba diseñado para crear parejas emocionales perfectas para el entretenimiento. Éramos como productos, dijo Alil con amargura. Tú, el receptor de trauma perfecto. Yo, el complemento emocional ideal. Juntos, podíamos crear historias que manipularan las emociones del público de maneras nunca antes vistas. Pero había algo más perturbador en los documentos. El proyecto no había terminado con ellos. Había una lista de otras parejas de actores jóvenes que estaban siendo preparadas para roles similares. Tenemos que detenerlos, dijo Esla, sintiendo una determinación que no sabía si era real o programada. Pero primero necesito saber algo. Se acercó a Alil y lo miró directamente a los ojos. En este momento, ahora mismo, ¿lo que sientes por mí es real? La respuesta de Alil fue interrumpida por el sonido de pasos pesados subiendo las escaleras del edificio. Habían sido encontrados nuevamente, pero esta vez no habría escape fácil. La puerta del apartamento se abrió de golpe, y 3 hombres entraron armados. Pero el que los lideraba no era un extraño. Esla reconoció inmediatamente al doctor Mehmet Karan, el psicólogo que supuestamente la había ayudado durante su transición a la actuación profesional. Esla, Alil, han llevado esto demasiado lejos, dijo el doctor Karan con una sonrisa fría. Es hora de que regresen a su programación original. Nunca, respondió Esla, sintiendo una fuerza que parecía venir desde lo más profundo de su ser. Sabemos la verdad sobre Elif, sobre nosotros, sobre todo. Doctor Karan se rió. ¿La verdad? La verdad es que han creado el entretenimiento más auténtico y emocionalmente poderoso que el mundo ha visto jamás. Sus actuaciones han tocado millones de corazones porque canalizaban dolor real. Alil se interpuso entre el doctor y Esla. Ese dolor no nos pertenecía. Usaron traumas de mujeres reales, de víctimas reales, para nuestro arte, punto. Y funcionó perfectamente, continuó el doctor Karan. Hasta que Elif comenzó a desarrollar conciencia propia. Tuvimos que eliminarla antes de que arruinara años de investigación. La confesión del asesinato de Elif llenó a Esla de una furia que sabía que era completamente suya. En ese momento, comprendió algo crucial. Aunque su habilidad para canalizar emociones hubiera sido artificialmente potenciada, sus sentimientos reales, su capacidad de amar y luchar, seguían siendo auténticos. Elif no está muerta, dijo Esla de repente, sorprendiendo a todos en la habitación. Parte de ella vive en cada mujer que ustedes han usado. Vive en mí. Una extraña calma la invadió mientras se acercaba al doctor Karan. Y va a tener su venganza. En ese momento, las sirenas de la policía comenzaron a sonar en la distancia.
Kemal había logrado alertar a las autoridades, pero la verdadera batalla apenas estaba comenzando. El doctor Karan sonrió con malicia. Incluso si nos detienen, el proyecto continuará. Hay otros como ustedes, en otros países, en otras industrias. Pero Esla ya tenía un plan. 3 días después, Esla apareció en todas las pantallas de televisión de Turquía y el mundo. Pero esta vez no estaba actuando. Estaba revelando la verdad más impactante de su vida. Mi nombre es Esla Turkolu, tengo 26 años, y he sido víctima de uno de los experimentos psicológicos más crueles de la historia moderna, comenzó su declaración transmitida en vivo desde una ubicación segura. Durante 1 hora completa, con Alil a su lado y rodeada de evidencia documental, Esla expuso todo, los experimentos, la programación, el asesinato de Elif Sen, y la red internacional que había estado usando a actores jóvenes como receptores de trauma para crear entretenimiento auténtico. Cada lágrima que derramé en pantalla, cada emoción que expresé, estaba basada en el dolor real de mujeres que habían sido víctimas de violencia, desaparición o muerte, confesó. Nos convertían en canales para su sufrimiento sin nuestro consentimiento. La reacción mundial fue inmediata y devastadora. Fans de todo el mundo se sintieron traicionados, pero también profundamente conmovidos por el valor de Esla para exponer la verdad. Alil también habló, explicando su papel como ancla emocional, y cómo había luchado para distinguir entre sus sentimientos programados y los reales. Lo que siento por Esla ahora, dijo mirándola directamente, es la primera emoción completamente auténtica que he experimentado en años. Las autoridades arrestaron al Dr. Karan y a varios miembros de la organización, pero como él había advertido, la red era más extensa de lo imaginado. Actores de Hollywood, Bollywood y otras industrias cinematográficas comenzaron a presentarse con historias similares. Esla había iniciado un movimiento global de sanación y verdad. Pero su historia personal estaba lejos de terminar. Esa noche, mientras miraba las noticias sobre su revelación, recibió una llamada que la haría comprender que su lucha real apenas estaba comenzando. La llamada provenía de una mujer cuya voz Esla no reconoció, pero cuyas palabras la helaron hasta los huesos. Esla, mi nombre es Elena Vázquez. Soy actriz en México, y después de verte en las noticias, supe que tenía que contactarte. Creo que me hicieron lo mismo que a ti, pero mi experiencia fue diferente. Durante las siguientes horas, Esla habló con Elena y descubrió que el experimento había sido aún más extenso de lo imaginado. No solo habían usado actores para canalizar traumas, sino que habían creado una red global de receptores emocionales en diferentes industrias del entretenimiento. Hay más de nosotros, le dijo Elena. Y creo que algunos aún no saben la verdad sobre lo que les hicieron. En los días siguientes, Esla recibió llamadas de actores de más de 15 países. Todos compartían historias similares, habilidades emocionales inexplicables, sueños con experiencias que no eran suyas, y relaciones profesionales que se sentían demasiado perfectas para ser naturales. Junto con Alil, Esla decidió crear una fundación para ayudar a otras víctimas del experimento. También comenzó a trabajar con investigadores internacionales para exponer la red completa. Pero lo más importante para ella era la respuesta que Alil le había dado aquella noche después de la transmisión. ¿Qué sientes por mí ahora que sabes que todo comenzó como programación?, le había preguntado. Alil la había tomado de las manos y respondido, siento que te amo de una forma que ningún experimento podría haber diseñado. El amor real no se puede programar, Esla. Se construye día a día, elección tras elección. A sus 26 años, Esla Turkolu había perdido la inocencia sobre su pasado, pero había ganado algo mucho más valioso, la certeza de que su futuro le pertenecía completamente a ella. Mientras miraba el amanecer desde su nuevo hogar, sabía que su verdadera historia apenas estaba comenzando. Una historia que escribiría con sus propias manos, sin programación, sin control externo y así, Afra Saraolu, a sus 27 años, finalmente confirma lo que todos sospechábamos. ¿Qué opinas tú sobre esta revelación? Déjalo en los comentarios y cuéntanos tu reacción. Dale like si te sorprendió esta noticia. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias impactantes sobre tus celebridades favoritas. Nos vemos en el siguiente video.